Ahora sí, listo. Toma dos. Bienvenido a Ser Mágico. Em, este espacio del día de hoy lo abrí porque creo que es importante que hablemos de un tema súper interesante. Vamos a hablar de Halloween, de entidades, de energía, de magia y de posibilidades. Y qué es lo que realmente está disponible para ti con entidades para crear algo mucho más grandioso en tu vida. ¿Va? Entonces, te recomiendo que te vayas a hacer un té, un café y una vez que eso esté, regreses y te sientes a escuchar. No necesitas verme, no te voy a poner ningún material de apoyo que necesites ver. Simplemente puedes dejarme ahí atrás y escuchar, ¿ok? Entonces, llevo un rato hablando sola porque se me olvidó poner a grabar y te estaba contando que hay algo bien divertido y bien interesante en esta época. Quería compartirte cómo lo vivimos en esta casa. Y me refiero a los días 30, 31, 1 y 2, que básicamente celebramos Halloween por la influencia americana y Día de Muertos por la influencia mexicana. Ajá. El chiste de esto para nosotros es que es la época más divertida del año por muchas razones. Primero que nada, porque en esta familia somos sensibles a las entidades, a los seres de luz, a los fantasmas, a los demonios, llámalos como quieras, y recibimos de ellos cosas súper grandiosas que quizás te gustaría elegir. Entonces te voy a compartir un poquito todo esto y qué es lo que está disponible para ti si lo quieres elegir. Entonces, primero que nada, quiero em, mostrarte, si es que no lo sabes, que este periodo en realidad es, o bueno, estos días festivos son una adaptación, digamos, de festividades celtas que estaban relacionadas con la época del Samhain, que es esta época en donde básicamente ya habían terminado de cultivar toda la comida del año y se estaban preparando para el invierno. Y curiosamente, también en esta época, los velos de las dimensiones o de los universos, digamos, mundos, otras realidades, se hacen mucho más ligeros. ¿Esto qué significa energéticamente? Que somos mucho más susceptibles a las entidades, podemos comunicarnos con más facilidad, se pueden comunicar con nosotros y en esta comunión podemos recibir en ambos sentidos mucho más. Así es que lo que nosotros hemos ido aprendiendo con el tiempo y con el uso de algunas herramientas y procesos es que las entidades son las entidades son como las personas, ¿ok? Esta idea que tenemos de que los fantasmas son malos y son terribles y tienen poderes increíbles que van a venir a utilizar en contra de nosotros y nos van a destruir, son cosas sacadas de las películas del cine de Hollywood que realmente son una como exageración. En términos generales, las entidades en este mundo lo que están buscando es el desarrollo, igual que nosotros, ¿ok? Ellos están ayudándonos a co-crear un espacio, un universo, pero cada quien lo percibe de manera diferente. Y de vez en cuando, nuestra percepción nos permite percibir a las entidades. Pero las entidades son exactamente igual que cualquier otra persona. Hay entidades que están más conscientes y entidades que no están conscientes de lo que son. Por ejemplo, hay personas que al morir, al no querer estar conscientes del hecho de que ya murieron, de que ya no tienen un cuerpo, se quedan con esa idea de que todavía hay un cuerpo que pueden utilizar para influir en esta realidad y no se dan cuenta de que ya no es así. Entonces, por eso parece que están como atorados y pasan todas estas cosas como de fantasmas con asuntos sin resolver. ¿Mm? Pero en realidad no hay mucha diferencia en términos de conciencia entre las entidades y nosotros. La única diferencia es que las entidades son muchísimas más en términos de cantidad porque no ocupan el mismo espacio como percepción de espacio que tenemos nosotros, que sí tenemos un cuerpo. ¿Ok? Entonces, de hecho, tú puedes estar en tu cuerpo
y en tu cuerpo, alrededor de tu cuerpo, sobre tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, haber muchísimas más entidades co-creando contigo. Ajá. Entonces, hay un sinfín de cosas del mundo de las entidades que quizás te gustaría empezar a percibir o a recibir. Porque, y aquí está la parte divertida, en realidad cuando te das cuenta de que las entidades no son estos seres, de entrada no son estos seres megapoderosos que tú nunca vas a poder derrotar y que te van a causar muertes terribles o sufrimientos increíbles o te van a llevar al infierno, te das cuenta de que en realidad tú eres un ser mágico e infinito y no una entidad que no tiene cuerpo, no tiene la habilidad de crear en este espacio, en esta realidad, no tiene más poder que tú. Entonces, ya desde ahí, desde el hecho de darte cuenta de que la entidad no tiene más poder que tú, te puedes sentir mucho más tranquila de saber que no hay ninguna entidad, por muy demoníaca que sea, que te pueda hacer daño. Ajá, esa es una. La otra es que hay muchos tipos de entidades. Las entidades no solamente son fantasmas y no solamente son demonios. Las entidades son seres del bosque, seres de la naturaleza, de elementales, el aire, el agua, o sea, todas estas energías súper primarias, digamos, del planeta, las montañas, las nubes, los árboles, las plantas, los animales, todos esos son entidades. Hay entidades que tienen cuerpo, como esas, y hay entidades que no tienen cuerpo, como pueden ser los ángeles y los demonios. Ajá. Pero incluso entre las entidades que tienen cuerpo, hay muchísimas entidades que te sorprendería que son entidades. Entonces, por ejemplo, tu computadora es una entidad, tu ropa es una entidad, tu mismo cuerpo es una entidad que está ahí co-creando contigo, pero tiene su propia conciencia, ¿ok? Todo es conciencia y todo puede ser una entidad independiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos estamos, digamos, todos estamos cohabitando el mismo espacio, pero no necesariamente estamos en comunión. Y ahí es donde percibir o entender un poquito más acerca de por qué las entidades pueden ser una gran contribución para ti y tú para ellas, puede ayudar a que no solo mejore esa comunión, sino que esa comunión empiece a crear algo más grandioso para ti, para el planeta y para todos los que habitamos en él. Así es que quizás te gustaría poner atención respecto a lo que puedes hacer con ellas, ¿va? Bueno, em, en fin, ya que sabes que hay muchas más entidades que solo, digamos, entidades buenas o entidades malas, o más bien entidades conscientes y entidades inconscientes, te puedes quedar más tranquila en el sentido de que tu comunión con entidades puede ser exactamente igual que la comunión que tienes con otras personas. Es decir, te puedes llevar bien, te puedes llevar mal, te pueden caer gordos, pueden ser muy inconscientes, pueden ser muy despiertos. ¿Ok? Es exactamente lo mismo con entidades. Nada más que o, o- o o puedes estarte relacionando con entidades que no tienen cuerpo, como el caso de los ángeles y los demonios, o te puedes estar relacionando con entidades que tienen cuerpo, pero no tienen una forma de comunicarse con palabras. Y ahí es donde tienes que afinar, digamos, tu herramienta de percepción, de percibir mucho más allá de lo que son las palabras, ¿ok? Por ejemplo, con las computadoras, con los teléfonos, con tus animales, con las plantas. Ajá. Todos ellos no se van a comunicar contigo a través de palabras, pero sí se van a comunicar contigo si tú estás dispuesta a recibir de ellos. Entonces, ¿qué tomaría para que empieces a comunicarte más con entidades? ¿Va? Bueno, pues una de las primeras cosas, si es que te interesa empezar a hablar con entidades, que tienes que elegir es recibirlas, ¿ok? Todos los puntos de vista que tienes respecto a que las entidades son malas, que te pueden hacer daño, que como son algo que no entiendes, no las puedes manejar o no las puedes trabajar o no las puedes recibir. Todo eso te está impidiendo recibir la información y toda la magia que te pueden compartir. Entonces, desde ahí
lo que te pido es que elijas destruir y descrear todos los interesantes puntos de vista que tienes respecto a las entidades. Si eliges esto, te puedes destruir y descrear por un diosillón, por favor. Gracias, acertar equivocado, bueno, mal podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Esta frase que acabo de utilizar es el enunciado aclarador de Access Consciousness. Sirve para disolver limitaciones energéticas. No requieres entenderlo para que funcione, simplemente requieres usarlo. Si quieres más información, puedes ir a theclearingstatement.com o accessconsciousness.com o puedes revisar algunos de los programas que yo tengo hablando un poco de eso para que entiendas cómo utilizar la herramienta mejor, ¿va? Pero el punto es que mientras más la uses, en todos los puntos de vista que tienes que te están bloqueando para recibir nuevas posibilidades, con mucha más facilidad vas a empezar a crear algo diferente. Entonces, vamos a usarlo un poquito a lo largo de esta plática que vamos a tener para destruir y descrear algunos de los puntos de vista que tienes respecto a las entidades. Entonces, los primeros son esos, todo el miedo que te da, todo lo que no puedes recibir de ellos, Podipoc y Pobats. Y esta es la forma corta o abreviada de usarlo, ¿ok? Entonces, así lo vamos a utilizar de ahora en adelante. Bueno, otro punto de vista es que las entidades son más grandiosas que tú, tienen poderes que tú no tienes y entonces con ese poder te pueden controlar, te pueden dominar, te pueden destruir, te pueden hacer daño. Todo lo que eso es y todo lo que está trayendo Podipoc y Pobats, ¿va? No hay una entidad más poderosa que tú. No hay nada más poderoso que tú y tu conciencia. Cuando lo when you own it. No tengo claridad ahorita respecto a cómo ponerlo en español, pero es cuando lo encarnas en ti, cuando eres esa energía de yo soy el universo entero, soy magia absoluta, soy poder absoluto, no hay absolutamente nada más grande en ti. Y eso es algo que también tienes que ir cultivando poco a poco, esa confianza en ti y en tu poder. Ajá. Cuando tú tienes esa confianza, las entidades no se ven como algo súper grande que no puedes manejar. Al contrario, se ven como un montón de partículas que son parte de ti, que están ahí para contribuirte. Porque recuerda esto, o quiero que percibas como este punto de vista. Si tú eres el universo, ¿ok? Y eres parte del todo, si tú te consideras un ser bueno, gentil, amable, cariñoso, bondadoso, correcto, cualquiera de esas cosas, y eres parte del universo, el universo también es eso. Si tú consideras que eres malo, mal pedo, mala onda, culero, gandalla, irrespetuoso, irresponsable, todas esas cosas, y eres parte del universo y eso está en el universo, entonces el universo también es eso. Es decir, somos todas las energías. Pero ¿por qué tenerle miedo a todas las energías que somos si solamente son posibilidades? No significa que el hecho de que exista un demonio, entonces ya estamos en peligro. Simplemente significa que esa es una energía que está en el universo, que tiene un propósito específico, que si yo la elijo está disponible para mí. Si no la elijo, simplemente está ahí y no tengo por qué recibirla en mi vida, pero tampoco tengo por qué tenerle miedo. Entonces, todo aquello que requieres ser, saber, percibir y recibir para tener total claridad con esto que te estoy diciendo, Podipoc y Pobats. ¿Y qué más es posible? ¿Ok? ¿Qué más información, no información intelectual, sino información energética puedes percibir aquí? Ahora, otra muy importante es estar dispuesta a recibir de las entidades. Si tú estás dispuesta a ver entidades, más bien, si estás dispuesta a percibir entidades, entonces hazte una pregunta. ¿Cómo es que yo percibo a las entidades? Porque aquí está algo bien interesante. Cuando tú tienes el punto de vista que las entidades se ven y se escuchan, y tú no las ves y no las escuchas,
al hacerte errónea, porque entonces yo, si yo no veo, no escucho entidades, yo no tengo esa habilidad, cancelas la posibilidad de que ese talento se desarrolle en ti. El talento ahí está, la habilidad ahí está, la posibilidad ahí está. Lo único que evita que eso se desarrolle es tu punto de vista de que tú no puedes y eso no es para ti. Pero eso es lo único. Si tú estás dispuesta a percibir que la posibilidad está ahí para ti, entonces puedes empezar a desarrollar ese poder. Pero tienes que empezar por preguntar qué es lo que estoy percibiendo aquí. Te voy a poner un ejemplo muy claro y muy evidente. Hace 2 años aproximadamente, mi hija empezó a expresar, no porque no los percibiera antes, pero empezó a expresar que veía fantasmas y cosas que no necesariamente eran fantasmas, pero como sombras o como animales o como cosas que no eran, no, para las que no tenía una palabra o una definición. En ese momento, yo me asusté un poco, como supongo le pasa a muchas personas cuando entran en contacto por primera vez con el tema de las entidades. Sin embargo, y la ventaja que yo tenía era que en mi familia, sobre todo algunas mujeres de mi familia, tienen esta percepción muy desarrollada. Entonces, lo primero que hice fue acercarme con estas personas, con estas mujeres y empezar a aprender de ellas. Y en el aprender de ellas, en el buscar qué era lo que estaba viendo mi hija, cómo la podía ayudar, cómo no hacerla a ella errónea respecto a la habilidad que tenía, sino más bien poder funcionar como una guía o un acompañante para ella, yo empecé a investigar respecto a qué herramientas estaban disponibles para mí. La que más me gustó, la que más me funcionó y creo que una de mis favoritas, honestamente, son las herramientas de Access Consciousness. Me parecen muy útiles, muy simples de usar y muy cómodas. Y una de las especialidades de Access Consciousness es hablando con las entidades. Entonces, lo que hice fue empezar por leer un libro. ¿Qué libro es? A ver si lo ven aquí. Me encantaría ponerles eh, una imagen sobre el video para que lo vean. Mira, aquí lo van a percibir mejor. Listo, ahí está, ¿ok? Yo empecé leyendo este libro, Hablando con las entidades, ¿ok? Este es un libro súper ligero, súper fácil de leer. Es un libro muy chiquito, pero habla un poco de la experiencia de Shannon O'Hara, que es la autora del libro y la creadora de las herramientas de Talk to the Entities o Hablando con las entidades. Y ella comenta cómo fue su experiencia viendo entidades toda su vida y cómo al principio ella, por no querer ser rara y ser diferente, negaba este talento que tenía y mientras lo negó, las cosas en su vida fueron muy complicadas. En el momento en el que ella aceptó este poder, lo trabajó en lugar de negarlo, muchas cosas empezaron a cambiar. Entonces, haciendo esto, empecé a hacer meditaciones, jales de energía, empecé a hacer preguntas, empecé a estar como más consciente y recordé que yo veía cosas cuando era más chica, pero yo tenía el punto de vista de que a mí me daba miedo, o sea, ¿qué pasaba si me encontraba con un fantasma o con un demonio? O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Que me iba a asustar? Y yo no sabía cómo manejarlo. Entonces empecé a bloquear esa habilidad y la dejé como de lado. Cuando lo empecé a recibir, empecé a aceptar que podía despertar esta habilidad. Muchas herramientas empezaron a llegar y mucha de la percepción empezó a llegar. Llegó exactamente igual a como lo tenía mi hija, es decir, yo empecé a ver y empecé a escuchar entidades. No, yo no veo ni escucho entidades. Sin embargo, sí las percibo. ¿Cómo empecé a percibirlas? Bueno, al principio era simplemente em, como ideas, como flashazos de aquí percibo algo, no sé qué es, pero sé que no es
una, o sea, no es una sombra y no es mi imaginación. Por ejemplo, me pasaba mucho que de repente por el rabillo del ojo veía una sombra y yo estaba segura de que era un gato. Yo tengo 3 gatos en casa. Hoy tengo 3 gatos en casa. En ese entonces tenía nada más dos, pero bueno, yo sabía que tenía 2 gatos en casa, pero estaba segura de que el gato que había visto no era ninguno de mis gatos. Entonces, en lugar de decir, no, no es cierto, no vi nada, solo una sombra, o solo, no, fue la forma de empezar a desarrollar mi percepción fue, uno, aceptar que yo había percibido algo y dos, aceptar que la forma en la que yo estaba percibiendo era correcta para mí, era la forma perfecta para mí y que si yo seguía trabajando con eso, poco a poco iba a empezar a ver nuevas cosas. Em, una de las cosas también con las que tengo mucha claridad cuando empiezo a trabajar con entidades es que percibo como cosquillitas en la cabeza y siempre es en la cabeza o comezón en la cara. De hecho, ya empezó. ¿Ok? De repente cuando hay entidades en el ambiente, porque además se acercan, cuando empiezas a reconocer que existen, se empiezan a acercar más. Empezaba a sentir comezón en la cara y como escalofríos en la cabeza. Entonces ya sé que las percibo de esa manera. Y poco a poco mi habilidad, mi, no, no es la habilidad, es la sensibilidad o la percepción de estas entidades ha ido aumentando. Eso quiere decir que hay ocasiones en las que las veo, sí las veo. Es un momento, es muy rápido y me hago como una impresión. Es decir, mi impresión, por ejemplo, es que lo que vi fue un hombre asomándose por la ventana, que es lo que de hecho me pasó hace rato en la tarde. O sea, yo sé de hecho que hay un hombre que de repente viene y se asoma por la ventana. Sé que es una entidad y no siempre viene, pero de repente cuando viene es muy clara la impresión para mí. Es muy rápido, es muy fugaz, viene y se va y no es que lo vea claramente, a diferencia de mi hija que sí los ve como con claridad y con mucha definición y los escucha con mucha claridad y definición, pero por lo menos yo los empiezo a percibir. Entonces, esta es una habilidad que tú puedes desarrollar. ¿Cómo? De nuevo, primero preguntando cómo es que yo percibo a las entidades. Y sigue jugando con esa herramienta, sigue practicando, sigue abierta a que llegue lo que llegue, tú estás dispuesto a recibir. Cada vez que tengas miedo, porque todavía a veces, incluso ahora me pasa. O sea, hay momentos en los que sale el implante del miedo, ¿ok? Uy, es que qué tal que sale un fantasma y lo veo y me asusta. Número uno, recuerdo que que el miedo solo es un implante, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Podipoc al implante del miedo. Entonces, podpoquéate ese implante del miedo y simplemente permítete recibir de, o sea, la percepción de esa entidad. Ajá. Así poco a poco, conforme tú vayas trabajando, vas a empezar a tener mucha más claridad. Después y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que había mucho más que hacer con las entidades, ¿ok? De hecho, Shannon O'Hara habla un poquito de eso en su libro. Aquí abajo te voy a dejar el link de todos los libros que te voy a recomendar hoy para que los cheques si es que esto es algo que te llama y te interesa, para que los puedas leer tú. Pero en parte de las herramientas, lo que ella comparte es qué puedes hacer con las entidades. Entonces, en general, desde el punto de vista de hablando con las entidades, hay 3 cosas que tú puedes hacer con entidades. La primera es limpiarlas o, digamos, mandarlas a continuar su viaje o su camino, ¿vale? De tal manera que pues ya no estén en tu espacio. Ajá. Entonces, puedes hacer limpieza de las entidades, puedes comunicarte con ellas y eso normalmente cuando los clearings, es decir, las limpiezas no sirven, es muy probable que la entidad esté queriéndose comunicar contigo para pedirte ayuda con algo. Muchas veces lo único que requieren es que hables con ellas y les hagas ver que
pues se tienen que mover. Es momento de seguir su camino y es momento de seguir adelante. Ajá. Y la tercera es recibir de ellas. ¿Qué puedes recibir de ellas? Todo, incluido dinero. Y esa es la parte que a mucha gente le resulta muy interesante respecto a las entidades. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago literalmente de entrada es em, hacer cada cierto tiempo limpieza de entidades en la casa. No te voy a contar el día de hoy acerca de esta herramienta, pero la puedes ver en el libro de Hablando con las entidades. Ahí Shannon comparte el proceso para limpiar entidades y entonces lo que hago es que constantemente estoy limpiando los espacios. Cada vez que siento la energía pesada o que veo que es necesario, hago limpieza de los espacios y esto es algo que hago constantemente. Lo hago en mi casa y lo hago en otros espacios a los que llego cuando percibo que hay entidades y que requieren esa limpieza. Em, la parte de la comunicación es muy interesante. Aún es algo en lo que estoy trabajando, pero lo que sí hago, por ejemplo, es hacerles preguntas a las entidades y poco a poco voy percibiendo mucho más de ellas. Entonces, muchas veces la comunicación, sobre todo, es en función de, ¿me quieres contribuir o quieres que te limpie? Y en función de lo que recibo, ya sé si simplemente quiere estar ahí contribuyéndome o quiere que yo la ayude a seguir su camino. Y finalmente lo que hago con recibir es que programo los objetos y bueno, las entidades que uso. Entonces, por ejemplo, este anillo está programado para contribuirme, ¿no? Por ejemplo, y los puedes programar para lo que quieras, incluso los puedes programar para cosas diferentes según tú quieras. Entonces, primero lo que hago es hablar con ellas, por ejemplo, con mis joyas, las saludo y les digo, hola, ¿cómo estás? Este, ¿Quieres venir a jugar conmigo? Las invito a jugar conmigo cuando percibo que la energía es muy expansiva, eso quiere decir que están contentas y que quieren venir a jugar conmigo. Y entonces las compro y las traigo a mi casa. Entonces, de hecho, eso fue lo que pasó con este anillo. A este anillo le pregunté que si quería venir a jugar conmigo, me dijo que sí, me lo traje a mi casa y me empecé a vincular con él. ¿Cómo te vinculas? No hay un cómo, solo lo haces. Tienes que saber que la energía sigue tus órdenes y de nuevo lo que te contaba muy al principio, cuando tú confías en tu poder, sabes que puedes hacer lo que sea. No tiene que ser algo difícil, no tiene que ser algo, no tienes que hacer limpiezas energéticas y una superenergía, no, simplemente con que tú confíes en que lo que estás haciendo funciona, eso es más que suficiente. Entonces yo lo que hago es hablar con ellos y literalmente les digo, ok, ya estamos vinculados, gracias, ahora te voy a dar un trabajo. ¿Qué te parece si me ayudas a jalar dinero? Entonces, este anillo, por ejemplo, está programado para jalar dinero y ha jalado mucho dinero desde que llegó. Entonces, tú puedes programar tus joyas, tú puedes programar tus herramientas de trabajo, tú puedes programar tu maquillaje, tu ropa, tu coche, todo lo que tú quieras, siempre y cuando estés consciente de que estás trabajando y estés trabajando con esa energía de que están programados y estés jalando eso, vas a obtener resultados de la programación de tus cosas. Entonces yo tengo programadas, por ejemplo, mis joyas, tengo programado el dinero cada vez que pago para que regrese. Y todo eso es trabajar con entidades. Todo eso es trabajar con entidades y es súper divertido y es súper rico. Entonces, el día de hoy, que es 31 de octubre del 2022, te invito a que no te esperes a que sea Halloween o que sea Día de Muertos para que tú quieras jugar con entidades o te parezca que está bien este mundo místico y asustarte. Y tampoco quiero que pienses que solamente en esta época del año, que es cuando el velo de las dimensiones es mucho más ligero, es cuando puedes jugar con entidades. No, puedes jugar con entidades todo el tiempo, todo el año, cada rato, cada 10 segundos, puedes jugar con ellas y puedes crear una vida mega, súper rica, grandiosa y deliciosa jugando con entidades. ¿Ah? Entonces, ¿qué tomaría para que empieces a elegir
que jugar con entidades es súper divertido y empiezas a crear eso en tu experiencia. Ahora, te voy a, como todo en la vida, mientras más conoces acerca de algo y más herramientas tienes, más fáciles de jugar. Entonces, también te voy a recomendar este libro que no se ve, porque me encanta que ahí no puedo cambiar el contraste de la pantalla. Pero bueno, em, así como hay hablando con las entidades, hay un libro que se llama Beings of Light. Déjame bajar todavía más el contraste para que lo puedas ver. ¿Sí? Y listo. ¿Ok? Seres de Luz se llama el libro. También es de Shannon O'Hara. Y la diferencia entre este libro y el libro anterior es que hablando con las entidades es una introducción para que tú vayas desarrollando este talento para percibir entidades, hablar con ellas, jugar con ellas, comunicarte y recibir. Pero Beings of Light o Seres de Luz es mucho más enfocado a recibir de las entidades, recibir contribución, ¿ok? Y te va a enseñar también a conectar con tu equipo de contribución, que básicamente son todas las entidades que te acompañan a lo largo de tu vida, te sostienen, te mantienen, te llevan de la mano a través de las pruebas más difíciles. Para mucha gente, estas entidades son solamente ángeles, pero no hay solamente ángeles, ¿ok? Hay muchas más. Habla también un poquito de los demonios y de que los demonios nada más son para que te quedes como más tranquila. Los demonios solamente son entidades que tienen un trabajo muy específico en esta realidad. Su trabajo es mantenerte lejos de la conciencia, ¿ok? Mantenerte en anticonciencia para que no elijas algo, la versión más grandiosa de ti. Pero eso es todo lo que hacen. No te pueden dañar, no te pueden hacer daño, simplemente te alejan de la conciencia. ¿Cuál es el peligro dentro de esta realidad de tener demasiados demonios? Que normalmente cuando un demonio te hace elegir anticonciencia, vas a hacer todo lo necesario para bloquear tu conciencia. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Seguramente te vas a empezar a drogar, vas a empezar a tomar, vas a, de manera evolutiva, hacer todo lo necesario para no buscar las cosas que te despierten a tu verdadero ser grandioso. Y como todo, aquello que va escalando o que se va acumulando, va a llegar a un punto en el que esas adicciones o esas necesidades de desconexión con la conciencia se van a hacer tan grandes que las elecciones que vas a hacer con eso no van a ser grandiosas para ti. Pero fuera de eso, los demonios no te hacen absolutamente nada y son sumamente manejables si tienes herramientas para lograrlo. Una de las herramientas es aprender a limpiar demonios y esa herramienta la vas a encontrar también en el libro de Seres de Luz. Entonces, si tú empiezas a utilizar todas estas herramientas y empiezas a trabajar con ellas, vas a crear una vida muy divertida, una vida más expansiva y una vida que realmente te va a funcionar a ti, porque vas a empezar a elegir lo que funciona para ti, no lo que le funciona a todos los demás. Si el día de hoy hay gente a tu alrededor que tiene puntos de vista respecto a las entidades y no las puede elegir porque le dan miedo, porque le parecen cosa del diablo, porque no las entienden, pero tú estás lista para recibirlas, para trabajar con ellas, para algo mucho más grandioso, entonces quizás estás lista para todas estas herramientas. Si es que el día de hoy te invito a dos cosas. Una es, compra estos libros. De verdad son una cosa deliciosa. Y sí, aquí abajo te voy a compartir el link y es un link de afiliado. Meaning que cuando tú los compres, yo voy a recibir una pequeña comisión de eso y que más es posible. La segunda es, más allá de utilizar las herramientas, busca otras personas, otros facilitadores, otros gurús, otros iluminados, otros guías espirituales, llámalos como tú quieras, que te den puntos de vista más expansivos respecto a las entidades. ¿Okay? Hay muchos en Access Consciousness porque hay muchísimas herramientas de las que hablar.
en las especialidades de Access Consciousness, particularmente en las especialidades de hablando con las entidades. Pero si no, acércate al facilitador que más te guste, a la bruja que más te divierta y empieza a ver puntos de vista diferentes con ellos. Si esto te late, métete a mi página de internet. Hay muchísimas cosas en mi tienda en línea acerca de magia y entidades y otras cosas que puedes crear, ¿ok? Y empieza a ver qué más es posible para ti, qué más es posible con respecto a las entidades, qué más es posible con respecto a la magia, qué más es posible con respecto a ese poder que eres tú simplemente porque eres universo y eres tan grandiosa como el universo. Conforme lo empieces a ver y empieces a utilizar todas las partículas del universo a tu favor, porque tú eres eso y ellas son tú, entonces vas a empezar a crear una vida mucho más grandiosa que tomaría para que elijas algo completamente diferente a lo que has venido eligiendo el día de hoy, porque en tu elección está la clave para crear algo mucho más extraordinario en tu vida de lo que te has permitido elegir hasta el día de hoy. Y bueno, eso es todo por hoy. Feliz Halloween, pásatelo increíble. Comparte este video con alguien si crees que le puede ser de utilidad. Y de nuevo, acércate a perspectivas más grandiosas respecto a las entidades. En verdad, si te das chance de recibirlo todo, vas a ver cambios increíbles en tu vida, te lo garantizo. Yo ya he estado ahí y sé de mucha gente que lo ha hecho. Pero si no, no me creas, experimentalo o puedes dejar este video como algo interesante que viste ahí y ya, no pasa nada, ¿ok? Simplemente que se quede la semilla en tu conciencia y quién sabe, a lo mejor algún día te animas y empiezas a tener esta increíble aventura con entidades que de verdad para mí ha sido la cosa más deliciosa del mundo, porque no solo me quitó el miedo a las entidades, que eso para mí era algo muy importante, sobre todo por el hecho de poder acompañar a mi hija en su camino, en lo que ella estaba percibiendo, sino que también ha sido súper divertido para mí, que siempre he sido un ser que busca jugar, que busca la magia, que busca conectar con la naturaleza. Para mí esto ha sido fabuloso. Es que te invito a eso, ¿ok? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedes esto mejorar? Nos vemos en otra ocasión y ya sabes, me puedes seguir en Vaidalia Pamela en Instagram para más tips brujiles, magia, magia unicorniosa, magia salvaje, metafísica, herramientas de Access Consciousness, jales de energía, meditaciones y muchísimo más. Así es que muchas gracias por estar. Besitos.